Buenas noches. El ministro Montoro exige a Aragón nuevos ajustes para cuadrar las cuentas de 2015, porque dice la DGA está incumpliendo el plan de ajuste al devolver a los funcionarios la paga extra de 2012 que fue anulada. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además de la imputación de Guillermo Zapata por los tweets que humillaban a víctimas del terrorismo. Para hablar de estas cuestiones esta noche nos acompañan aquí en esta mesa de redacción Álvaro Bajén, secretario general de UTA en Aragón y abogado. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué hay? Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Patricia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Clemente Sánchez Garnica del PAR. Buenas noches, Clemente. Bienvenido a la mesa de redacción. Y además abogado también. Abogado también. Bueno, vamos a empezar con la primera cuestión que presentábamos. Esa petición, esa exigencia del ministro Montoro de que la DGA cometa nuevos ajustes para cuadrar las cuentas de este año. El ministro dice que al haber pagado la paga extra de 2012 a los funcionarios se han descuadrado esas cuentas y que se deben de tomar nuevas medidas. Bueno, ¿qué os parece esta petición? ¿Está fundada? ¿Realmente habría que pagar, habría que acometer nuevos ajustes? ¿Se desvía más el déficit? Empezamos por ti, Clemente. Bueno, yo creo que no dice nada nuevo distinto de lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos años como consecuencia de aquella famosa reforma de la Constitución. Recordemos, patada por Zapatero y Rajoy hace ya 5 años casi. Desde ahí viene lo que está ocurriendo, es decir, el gobierno de Aragón sistemáticamente, por los motivos que sean, no está cumpliendo el techo, y eso implica lógicamente la reclamación y la reivindicación del controlador y del policía presupuestario que es Montoro, ¿no? Entonces, obviamente es un problema con el que se va a encontrar en un nuevo gobierno. Hay una ley que establece un techo y ese techo hay que cumplirlo. El problema es que en esta cuestión concreta de las pagas extras hay que recordar que no que el gobierno de Aragón haya gratuitamente reconocido el pago de las pagas extras. Yo no sé si le ha reconocido entero o los famosos 44 días que han sido de forma sistemática reconocidos por los tribunales, es decir, que ha sido una consecuencia no de un acuerdo graciable y benéfico y gracioso del gobierno de Aragón, sino que ha sido algo lógico para intentar evitar los distintos pleitos que podían originar y que de
se pagó y está pagado. Y hay que hablar de los 44. Entonces, días, no de la paga extra del 2012, hay que recordar. Y en consecuencia, bueno, pues el policía Montoro, presupuestariamente hablando, pues no dice nada distinto de lo que ha venido diciéndose de forma sistemática. Cumplan ustedes, ojo, que si no cumplen, pues van a tener sus consecuencias desde el punto de vista económico, como siempre, pues a ver cómo ajustan. Es un panorama complicado para el nuevo gobierno, que esperemos que tome posesión lo antes posible. Un nuevo reto, un reto que se le presenta al nuevo gobierno de Aragón. Bueno, lo que pasa es que yo me quiero retrotraer al famoso momento en el que anunció el señor Javier Campoy con toda bomba. Fue la última intervención que tuvo como consejero de Hacienda. En una última pregunta que le hizo la portavoz de la Comisión de Hacienda del Partido Socialista, Ana Fernández, preguntando cuándo se pensaba abonar la parte proporcional de la paga extra, porque además los tribunales habían dado la razón, y sobre todo porque la paga extra es un derecho de los funcionarios, porque aquí parece que estamos hablando que se están reivindicando cuestiones desgraciables, como se señalaba, y no estamos hablando de un derecho, y que además se estaba los tribunales dando la razón a los funcionarios que tenían derecho a percibir la paga, y como decimos, estamos hablando de esos 44 días, y a bombo y platillo anunció, para dando un golpe de efecto, el señor Javier Campoy, que no nos preocupáramos porque se iba a pagar esa, y se le preguntó si había partida presupuestaria y consignación presupuestaria para precisamente hacer frente al pago de lo que significaba. Dijo que no iba a haber ningún tipo de problema. La responsabilidad hay que exigir al gobierno que está en funciones. Es decir, el gobierno de Aragón está intervenido de facto, yo lo he dicho muchísimas veces, porque se ha incumplido de forma reiterada el plan de ajuste por parte del cumplimiento del déficit, que venía incorporado un plan de ajuste por parte de Madrid. Hay que recordar que aquí se creó esa unidad de control y fiscalización, que al final lo que era ralentizar absolutamente temas de proveedores y muchísimas otro tipo de cuestiones. La gestión del Partido Popular en materia de economía y hacienda, porque estamos hablando de ella hoy, ha sido absolutamente nefasta y un fracaso. Han pasado 3 consejeros de Hacienda por parte del gobierno de Aragón, y los 3 con fracaso tras fracaso. Y el señor Montoro, que nos tenía intervenidos de facto, en estos momentos recuerda en aviso para navegantes que para las próximas configuraciones de gobiernos, que la correlación de fuerzas además es diferente, y que algunos de ellos además han dicho que el techo de déficit no es una de sus grandes obsesiones. Le recuerda que tienen el obligado cumplimiento de una serie de elementos de actuaciones o de medidas. Yo creo que desde luego a quien hay que criticar de una forma contundente es al gobierno saliente, que en
estos momentos obviamente considera que no es un problema suyo, pero sí que la consecuencia tiene que ver con el determinado tipo de actuaciones, de decisiones que se adoptaron, y que en estos momentos pues habrá que ver con tranquilidad, con los números encima de la mesa, si realmente el gobierno además nos mintió. El gobierno de Aragón, cuando dijo que sí que estaba presupuestado y que por lo tanto estaba consignado ese dinero, que lo tenían retenido, pero que estaba consignado a disposición en cualquier momento de ponerlo, como decía, a disposición para pagar esa parte proporcional. Si al final lo que se hizo es intentar hacer un uso espurio en el último minuto, que afortunadamente a la ciudadanía ya no le engaña a nadie con él, y ahora no os pago la parte proporcional de la paga extra hasta en el último segundo, cuando se están lanzadas las elecciones, pues tenía ese golpe de efecto electoral y no había ningún tipo de previsión, pues desde luego también habría que pedirle responsabilidades. Pero como digo, bueno, el señor Montoro está en su papel, y sobre todo en el papel que no le gusta nada, que la configuración de las nuevas gobiernos de las diferentes comunidades autónomas no vaya a ser de la línea del Partido Popular, y que estén entrando otras fuerzas políticas, o bien se esté apoyando de una forma desde fuera, en las que desde luego el cumplimiento del techo de déficit no es la principal obsesión o el principal objetivo. Álvaro. Bueno, yo es que en este tema conocéis bastante en profundidad las cuestiones tácticas del día a día que ha ido pasando en la comunidad autónoma, pero vamos, el Ayuntamiento de Zaragoza dicen que está intervenido, la comunidad autónoma dicen que está intervenido, Grecia está intervenido y dice que está en una situación de quiebra. Aquí entra en quiebra toda Europa del Sur en unas políticas de austericidio que todo el mundo está aceptando como válidas, y tenemos que decir, bueno, pues vamos a tenernos a ese ajuste presupuestario y vamos a estar muy pendientes de que esto se cumpla o se deje de cumplir. Pues miren ustedes, que se ha incumplido, pues se ha incumplido. Es decir, que no es una cuestión, aquí no tenemos que dramatizar tanto en estas cuestiones, y yo creo que ni es oportuno y es oportunista decir en este momento que podemos intervenir la DGA. Yo creo que es oportunista. Y además muy de titular de periódicos, muy de espectáculo y poca realidad, que no va a ser así, porque la regulación estatal de control presupuestario y de ajustes y de intervención tiene unos requisitos mucho mayores. Por lo tanto, yo creo que el incumplimiento presupuestario y las políticas de austericidio están ligadas. Hay que plantear que el endeudamiento es positivo, y lo siento, los autónomos no vamos a decir eso. No tenemos que plantear que tenemos que ajustar, lo que sí, no confundir nunca, y con esto voy a cerrar esta parte, no confundir nunca lo que es la eficiencia de la administración. Si la justicia
justicia no funciona, metamos más funcionarios en la justicia, que hay otros que probablemente funcionen menos. Es decir, hagamos más eficiencia en la administración y por lo tanto eso es muy importante. Está el programa CORA de la Unión Europea que está planteando este tipo de programas, ¿no? De eficiencias y de evitar burocracias y barreras de acceso para los autónomos, los profesionales y las empresas, incluso los particulares, pero concluyendo, eso no tiene nada que ver con que el Estado no tenga y la administración no tenga que en este momento endeudarse para salir de esta crisis, porque las políticas de austericidio son un auténtico desastre y está reconocido por todos los economistas que tienen cierta coherencia y no solo coherencia, sino que son la gente más reconocida dentro del mundo de la economía. Un poco la línea de lo que decía Álvaro, claro, es que en estos momentos, claro, decir, bueno, esto tiene el incumplimiento del déficit. Hay una decisión que se recordaba con el artículo 135 de la Constitución, que se aprobó por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que marcaba cuáles eran los objetivos prioritarios, cuáles eran los objetivos principales, que era el cumplimiento del pago de la deuda. Pero es verdad que durante todo este tiempo se ha visto que estas políticas además son una falacia porque no sirven ni para cumplir esos objetivos. Las políticas de ajuste puro y duro no sirven para salir de la crisis y desde luego no sirven ni para reactivar la economía ni para reactivar el consumo. Y en algún momento, y yo lo he dicho algunas veces en esta mesa, habrá que empezar a abordar que no pasa nada por no cumplirlo, porque se incumple, y sobre todo habrá que empezar a hablar con tranquilidad que la deuda tal y como está concebida es una deuda absolutamente inasumible, porque lo hemos hablado aquí también. Estamos generando una serie de intereses que hacen que en estos momentos pues el presupuesto de la comunidad autónoma sea exactamente lo mismo que haya que pagar de deuda que tiene por ejemplo, la comunidad Aragón. Una anualidad de presupuesto del gobierno de Aragón exactamente, estamos hablando de más de 5.000 millones de euros que se han ido incrementando durante esta legislatura en políticas de ajuste, de esas que exigía el señor Montero y que la señora Luisa Fernández Rodi cumplía de una forma muy concreta y sin marcharse nada de lo que era el ideario del Partido Popular, le ha supuesto que ha duplicado esa deuda. Es decir, si ya está demostrado que esas políticas no sirven ni para esos compromisos políticos que se habían acordado, y Izquierda Unida siempre ha estado en contra, lo sabéis, del cumplimiento del déficit, y hemos estado a favor del endeudamiento. Cuando hemos preguntado para qué nos queremos endeudar, una administración no tiene por qué tener crecimiento de beneficios, lo que tiene que tener rentabilidad social frente a rentabilidad económica, y tenemos que preguntarnos para qué queremos endeudarnos. En estos
momentos, en algún momento se tendrá que abordar porque no va a ser la única comunidad autónoma, porque además los gobiernos que sabían que había unas elecciones en mayo del 2015 hicieron presupuestos. El presupuesto del gobierno de Aragón sabían que era un presupuesto absolutamente a la baja y que no iba a poder garantizar ni iba a tener los gastos, los ingresos suficientes para garantizar que se cubrían necesidades básicas fundamentales, pero bueno, cuando hay procesos electorales todo el mundo lo que hace es que esos primeros 6 meses pues se gasta como si no hubiera un mañana y luego el siguiente que le toque pues ya verás, si eres tú, harás una modificación presupuestaria y al siguiente que le toque gobernar pues que se pueda apañar. Pero yo creo que la reflexión es mucho más global y que el señor Montoro no puede seguir diciéndonos exactamente lo mismo que lleva diciendo durante los dos o tres últimos años, porque además se ha demostrado que esas políticas no sirven, como digo, ni para cumplir sus objetivos que se han marcado. Y por lo tanto, como esa es una realidad que es extrapolable a los países del sur, pues bueno, tendríamos que hablar de lo que está pasando en estos momentos en Grecia, de lo que estamos hablando de la Unión Europea. Bueno, pues este tipo de cuestiones en algún momento habrá que abordarlas de esa forma global e integral, porque lo que está claro que en estos momentos es que tal y como estamos es absolutamente impagable. Y alguien se pondrá chulo y permitirme la expresión y dirá, pues nos hemos pasado de déficit y qué, pues no tenemos y frente a ese y qué y frente a ese y, pues lógicamente me imagino que habrá que sentarse en la mesa con tranquilidad a poner las cartas encima y saber lo que se cuenta y poder luego decidir qué es prioritario y qué no es prioritario. Simplemente una deuda inasumible, dice Patricia. ¿Qué hacer De entonces? acuerdo, pero eso es un problema. Nos da aquí, además. Si llegamos casi al 100% del PIB, el endeudamiento del Estado, es decir, eso le han hipotecado a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es un problema y además se ha debatido siempre. Es decir, una cosa es la macroeconomía, que a un ciudadano normal, a la gente normal, se pierde, que parece lo único que se preocupa, y otra cosa es la microeconomía, es decir, lo que nos afecta a todos. Rajoy ya, vamos, y un poco diciendo, contestando a Patricia, Rajoy ya ha dicho que no va a cambiar de política económica, con lo cual el discurso de Montoro lo va a seguir utilizando hasta el último día de su mandato. Y yo estoy de acuerdo con Patricia, es decir, y lo decía el otro día Felipe González en una frase que a mí me parece muy acertada, porque a Felipe González hay que escucharle de vez en cuando porque dice cosas sensatas, otras veces no tantas, ¿no? Muchas no. A veces, digo a veces, digo que decía que la crisis, que el problema no es la crisis, la gente ha asumido la crisis, todos nos hemos mentalizado y todos los ciudadanos, la gente normal,
dónde nos ha llevado esta política de austeridad? ¿A dónde nos ha llevado? Y a partir de ahí vamos a pensar en la gente y no tanto en otros intereses que a lo mejor dicen, no, es que luego llegará los beneficios de arriba y llegarán abajo. Lo dudo. Tenemos que esperar aquí en la comunidad. No, pero en todo caso, como dice Patricia, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y en esta legislatura yo creo que es el reto pendiente del gobierno que entre, y a mí no me gusta hablar de izquierdas o de derechas, yo no soy ni derecha ni de izquierdas, pero comparto muchas cosas de izquierdas y de derecha poquitas, pero creo que hay que pensar en la gente y eso exige por parte de los representantes políticos una gran acción de responsabilidad, de ejercicio de responsabilidad para racionalizar lo que es el gasto público. El gasto público pues es como en nuestras casas cuando tenemos los ingresos que tenemos y tenemos que repartirlo. Podemos endeudarnos hasta cierto punto. Pero claro, el problema es cómo empleamos ese dinero público. Y ahí es donde está la cuestión, que nos pasamos en el caso de que me aburre hablar del déficit y de los límites presupuestarios. Yo la sensación que tengo es que no ha cambiado nada. Es que sigue todo igual. Es decir, ahora se habla de reducción de asesores, pero si es el chocolate del loro, vamos, es que la cosa es mucho más profunda. Y el problema con el que se va a enfrentar el nuevo gobierno, me da igual, hubiera sido del Partido Popular o ahora del Partido Socialista, con todas las fuerzas de izquierda de las Cortes de Aragón, va a ser un problema de ejercicio de responsabilidad en cuanto a la racionalización, que ahí está la clave. Si las cosas se hacen normalmente, pues la gente lo va a entender, pero yo creo que ha llegado el momento de plantearse seriamente. Tenemos que esperar, Clemente, estamos todos un poco cansados a ver de la qué crisis. postura va a tomar el nuevo gobierno que entre en Pues las hará lo Cortes que sobre pueda. este tema. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, la imputación de Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid, por eso esta publicación de unos tweets ofensivos que humillaban a las víctimas del terrorismo. Lo ha imputado el juez, tendrá que declarar el día 7 de julio. Bueno, ¿qué os parece esta imputación, Álvaro? Bueno, he traído el
realmente, sino la intención, que si hay intención de humillar a la víctima, pues entonces condenamos de 1 a 2 años. Ha sido un delito muy criticado por la doctrina y es el que pretenden introducir con una condena de 1 a 2 años, sabiendo que prescriben a los 3. Es decir, que si esto se produce en el 2011, no parece que tenga mucho recorrido. En cualquier caso, como no he estudiado el contexto de los estudios, por lo tanto, en el tema jurídico no le veo mucha proyección, aunque el 578 es de los tipos de delitos autónomos, y la única reflexión que yo haría aquí, que para mí es importantísima, es la extraordinaria expansión que está teniendo el derecho penal en este país. Ya vale. Es que en Asturias unos sindicalistas por una huelga les están metiendo 3, 4 y Fiscalía está pidiendo 7 años de cárcel por ejercer sus derechos legítimos a la huelga. Yo, mire usted, es que estamos poniendo el Código Penal por delante y me parece a mí que hay que poner otras cosas por delante. Y podría hablar de más casos, además muy recientes en este momento. Pero hombre, el Código Penal está teniendo una visa atractiva que ni el derecho laboral, y entonces me parece excesivo. Yo creo que en estos momentos hay una utilización del Código Penal con una clara intencionalidad política, y a mí me parece preocupante. Es decir, nosotros lo estamos debatiendo luego con temas de la ley Mordaza y la utilización en exceso, y estaba comentando casos y hemos conocido casos increíbles de pidiendo la fiscalía, y a mí me entraba la duda porque con la imputación pensaba que no sabía exactamente cuál era. Estoy hablando de la imputación judicial, no estoy hablando de lo que eran los tweets, que absolutamente eran deleznables. En el contexto también sorprende que fueran del 2011, que hayan esperado a que el señor Guillermo Zapata fuera concejal en Ahora Madrid. En el contexto no estoy entrando a hablar en eso. Yo creo que bueno, eso tiene otro recorrido. Pensaba que la imputación venía a través de algún tipo de querella, porque yo he escuchado incluso a una de las personas que se podía haber sentido humillada, porque desde luego eran un tipo de tweets absolutamente desafortunados, aunque hayan dicho que estaban entrecomillados y eran donde estaban los límites del humor negro, etcétera. Y le he escuchado a Irene Villa, que yo creo que hay que quitarse el sombrero con ella cuando hizo esto y que le quitó hierro. Incluso el padre de Marta del Castillo, una vez que la había llamado él había sentido absolutamente resarcido. Es decir, las propias víctimas, una le ha quitado hierro y tuvo una columna, yo creo que de un nivel moral y ético que es el que realmente hace avergonzarse a alguien que ha hecho luego un tipo de declaraciones, y el padre de otra de las víctimas, que podría haberse sentido también absolutamente herido.
y que si yo creo que hay una utilización en estos momentos y que no se debería permitir, y que la justicia no debería permitir que se jugara para que tiene otro tipo de recorrido político, y a mí eso es lo que me parece peligroso. Y en el caso de Guillermo Zapata, creo que tiene mucho que ver por ser quien es en el momento en el que se encuentra y la situación en la que se encuentra. Es decir, son del 2011, efectivamente, en un principio deberían prescribir por el recorrido que tienen, por el artículo, si por este entiendo yo que lo habrán imputado. Sí, 578. Ha dicho es delito autónomo, pues, bueno, aunque haya una claro, condonación, perdón, sigue adelante. Sí, no, exactamente, pero es decir que tampoco tienen, yo creo que es una manera de seguir manteniendo en el ojo del huracán unos tuits del 2011. Y yo también podríamos empezar a hablar de los límites de la libertad de expresión, de muchos otros tipos de cuestiones que yo creo que se están empezando a poner encima de la mesa. Y la ley Mordaza es una línea que a mí me parece muy preocupante, porque va mucho en esa línea de esa utilización que se está haciendo del Código Penal. Y yo creo que también debería llevarnos también, creo que estamos últimamente, que muchos de los temas de decisiones y muchas de las acciones, etcétera, que se toman excesivamente con la víscera. Yo creo que es una mala forma, una mala praxis de trabajo, y que por lo tanto se necesita un poco de calma y de reflexión. Estamos en un momento convulso, en un momento interesante, en un momento apasionante, pero también complejo, y yo creo que deberíamos, por lo menos aquellos que tenemos responsabilidades en diferentes niveles, el tener menos víscera y más cabeza fría y más racionalidad. Sí, y ¿qué creo pasaría con los retweets? Todos los que han retuiteado. exactamente, que seamos unos niveles, y bueno, y según a donde nos acabamos retrotrayendo, pues igual alguno, pues casi nadie, igual podríamos, que todo el mundo, primero pues todo el mundo tiene derecho a cambiar también, y a ver si algo que hiciste a los 20 años, a los 40, es decir, que es un debate, y me da la sensación que la víscera no suele ser una buena consejera ni para legislar nunca, que a veces se hace, y desde luego para tomar decisiones tampoco. Clemente. Sí, yo creo que aquí hay dos aspectos que, como lo ha dicho muy bien Patricia, claramente diferenciados. Es decir, lo que es el fondo del asunto de unos desafortunados comentarios del 2011 que son inoportunos, detestables y que no tienen sentido, y que demuestra que a veces las redes sociales pues hay que tener un poco de responsabilidad para escribir lo que haya que escribir. Es que no es algo privado, es algo que puede tener una repercusión pública que puede herir a la gente. Eso es algo que, bueno, que nadie ha puesto en cuestión, y que, bueno, pues que ahí está. Y luego la parte jurídica y de oportunidad. Desde el punto de vista jurídico, yo en la facultad estudié, yo no me dedico al derecho penal, pero evidentemente lo he estudiado,
básico que en derecho administrativo también se utiliza, que es el principio de intervención mínima de derecho penal. Yo lo que no puedo entender es que de un hecho que se produce en el 2011, pues estamos asistiendo también al tema de la pantoja. Es decir, yo estoy en contra de aplicar la ley penal según una persona. Si este señor no hubiera sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, no hubiera pasado nada. Y eso a mí, como abogado, no me gusta. No me gusta porque dependiendo de la persona te aplican o no te aplican. Y luego además, es decir, teniendo en cuenta que desde el punto de vista jurídico, es decir, el delito, el hecho se puede dar, pero luego está la parte subjetiva, lo que es el dolo, el ánimo. Si este señor se ha disculpado, si este señor, bueno, pues ha recibido las críticas, si el reproche social ha sido evidente, que yo a veces es una mayor pena que el Código Penal. Entonces, no acabo de entender la actuación ahora del Ministerio Fiscal, que ha sido el que ha imputado, el que ha denunciado. Y luego hay que, yo no sé si está en vigor ya la ley de enjuiciamiento criminal o no, pero el término imputado lo han cambiado por Todavía no. no funciona. Sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que la imputación en definitiva es una garantía. Es decir, que ojo, que la imputación no es una condena, que yo estoy convencido que desde el punto de vista jurídico no creo que tenga esto mucho recorrido, es un canto a la galería, pero es que utilizar el derecho y en este caso el penal para otras cosas, a mí eso no me gusta, francamente. Sobre todo porque es un señor que ha dado una rueda de prensa y se ha disculpado, ha pedido perdón, ha solicitado. Sí, no, pero ya, pero quiero decir que si esto es que si hubiera, yo parto la base, si se hubiera querellado a alguna de las personas con el ánimo de dolo, que decir, alguien se hubiera sentido, pero que sea el propio Ministerio Fiscal el que vaya a donde yo ya digo, bueno, pues si alguien decide querellarse, pues bueno, está en su derecho porque se ha podido sentir en esos momentos agraviado y ha pensado exactamente que había una voluntad o un ánimo de dolor. Pero cuando esta persona ha dado la rueda de prensa, le han dimitido de una de sus responsabilidades, ha pedido perdón, se ha disculpado, ha solicitado, ha llamado de repente que el Ministerio Fiscal se emerja aquí en estos momentos y que estamos convencidos, los que estamos en esta mesa, y estoy segura que con una inmensa mayoría social, que si este señor no fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid, esto no tendría ningún tipo de recorrido, pues al final no puedes, como lo decíamos con el tema de la pantoja, ahora que tienen montado allí claro, sobre a mí me preocupa, porque al final nos deja una sensación de vulnerabilidad y de arbitrariedad peligroso, y eso desde luego como para el caso Álvaro, claro, no, a mí como para quitarnos el aforamiento ahora, entonces claro, a mí
aplica una cosa o se le aplica otra. Y eso no puede ser, porque el derecho penal tiene que ser todo el derecho en general se tiene que aplicar de forma igualitaria. Entonces, a mí lo que no me gusta es que un hecho que ocurrió hace 4 años, que yo estoy convencido de que eso en su momento se sabía, y que de repente salga, pues es algo que no puedo entender. Álvaro. No, yo simplemente ampliar que a mí me preocupa mucho porque es un tema del penal que sí que lo trabajamos, ¿verdad? Claramente en muchos casos. El tema penal es que está cogiendo una importancia y una espectacularidad y una teatralidad tan fuerte. Todos sabemos que si ponen un procedimiento en Madrid se pueden pegar 2 años instruyendo, porque es que no hay trabajo, o sea, no hay capacidad para sacar el trabajo en Madrid. Entonces, que ahora en este tipo de cosas intervengan y que se utilice políticamente, pues a mí no me parece serio ni deseable. Ahora bien, el 578 está ahí, alguien lo puso de una manera de vamos a quedar bien, y me parece que hay mucha frivolidad con estas determinadas regulaciones, y en el 578 hay frivolidad, porque es que amplía a los familiares, menosprecia a las víctimas, etcétera, etcétera. Es que no decíamos Charlie Hebdo, no hablábamos con Charlie Hebdo. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Hombre, es que no se pueden decir barbaridades, cabrón, que no se pueden decir barbaridades, pero es que al final, cualquier cosa que puedas decir puedes interpretarse. Sí, es que el problema, yo creo que no va por ahí. El problema es que como tienen en su código ético que cualquier persona imputada se tiene que marchar a su casa, lo que iba en la idea es de ir imputando a concejal para decirle aplíquele un código ético, váyase a su casa, más que en sí en el delito, sino que sea la figura. Por lo tanto, se está utilizando el código penal para hacer política. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, tenemos que despedir el programa. Gracias a los tres por habernos acompañado, y además despedimos con vosotros la temporada. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos cada noche. Nos vamos, volveremos después del verano. Que pasen unos felices meses